Hola, buenas noches. Bueno, acá estamos con el Colo. Es una primera prueba, es el primer podcast que vamos a hacer todas las semanas, en el cual la idea nuestra es empezar a entender en conjunto el mercado. La idea de este podcast es que dure menos de 30 minutos, así que nos pusimos el cronómetro y la idea es que en esos 30 minutos hablemos de cosas muy puntuales, pero que nos ayuden a entender sobre todo el mercado y en qué momento del mercado nos encontramos. Para lo cual, hola Colo, ¿cómo estás? Hola Álvaro, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, ya llevamos una semana de arranque de Trade Lab, ya tenemos 15 participantes que están, bueno, arrancando, ya están preguntando cosas interesantes, así que gracias a los que están del otro lado. La idea es que se sigan sumando. Este podcast lo vamos a hacer abierto para que todos lo puedan escuchar y puedan aprender. Vamos a hablar de Smart Money, pero también vamos a hablar del contexto macro, para lo cual yo quiero arrancar rápidamente, entendiendo que solamente va a durar 30 minutos hablando de la visión del mercado desde la perspectiva de un inversor. Si ven en el gráfico, tenemos el gráfico extendido en velas semanales de Bitcoin contra dólar, eh, y está bueno empezar a entender algunos patrones, algunas cuestiones que van pasando en el gráfico, sobre todo para entender cuál es la tesis en la cual nos encontramos hoy, con un rally de las últimas semanas, marcando un precio del BTC entre 23.000 y 24.000. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? La visión del mercado desde la perspectiva de un inversor no es la misma que la de un trader. Eh, Hay lugares donde los inversores están en cash y otros lugares en los cuales hay exposición, ¿no? Donde la gente está en algún tipo de activos. Por ejemplo, puede ser BTC, que sería de riesgo, o en algún tipo de activos menos riesgosos. Lo que nosotros vemos acá es una zona que podría llegar a ser una zona de redistribución. Si se fijan, con lo seguime, eh, es algo parecido a lo que, o sea, nosotros tenemos la principal zona de redistribución de los últimos eh, años de Bitcoin, meses de Bitcoin, es el top de Bitcoin y cómo marcó una zona en la cual se generó una desviación para luego tener una tendencia negativa. Fíjense que la tendencia que tenemos ahora es negativa y ya tenemos un proceso de redistribución, el cual eh, tuvo un rally alcista para seguir vendiendo, para seguir para abajo, y ahora estamos en la misma zona. Eh, Cualquiera pensaría, bueno, a lo mejor encontramos acá un bottom, sobre todo entendiendo de que estamos en una zona en la cual marcó o el precio reaccionó en lo que fue el máximo del 2017. Pero también podríamos decir que esto es una redistribución parecida a la que estamos acá. Seguramente vamos a hacer una charla sobre Wyckoff, y en la cual vamos a hablar de esto. Eh, Bien. También hay muchos que están en este momento con la tesis de, bueno, estamos en una zona de reversión en B corta, como se le dice, o B reversal, que fue parecido a lo que pasó en esta zona, que fue la zona en la cual hubieron noticias del COVID. En esta zona de gráfico se generó un crash, que fue repentino. Fíjense que fueron un crash de pocas semanas, con una recuperación completa del precio en otras, o sea, en las siguientes semanas, pero fue muy rápida la recuperación, o lo que también llamamos una recuperación en B corta. Hay muchos que piensan, bueno, ok, tocamos esta zona y estamos en este momento en una recuperación en B corta. Hay algo que, si bien no sabemos cuál es el futuro, lo que sí tenemos claro es que esas recuperaciones tienen que ver con otros fundamentales. En este caso, en la recuperación en B corta esta, estábamos hablando de problemas puntuales, de eventos de lo que se llama Black Swan, ¿no? Cisne negro. En el caso de ahora, estamos hablando de, bueno, básicamente una recesión global, problemas, eh, o sea, caídas en los precios de la energía, problemas en la supply chain globales. Entonces estamos con casos que no tienen que ver con que puede llegar a una recuperación en B, sino empezar a entenderlo más como una redistribución, que es lo que nosotros estamos viendo. Eh, Bien. Y por último, lo que quería hablarles era de una zona en la cual yo creo que es parecida a la que estamos ahora, que es la zona, eh, o queremos creer que es una zona de acumulación parecida a la que vimos acá. Fíjense que
en el top del 2013, luego del top de 2013, de haber un sell-off y una búsqueda de nuevos máximos sin lograrlo y por consiguiente después precio bajista, fíjense que hubo una zona de redistribución parecida a la que vimos ahora y luego un proceso de venta que después con el tiempo, luego de ver dos distribuciones, con el tiempo empezamos a ver una zona de consolidación. Entonces, esta zona de consolidación que yo veo acá es la que me gustaría verlo como de la perspectiva de un inversor. Algo muy parecido es lo que queremos ver en esta zona de acá. Fíjense que tenemos una redistribución, tenemos otra redistribución y seguramente con el tiempo podemos ver o una zona o un sell-off a una zona de bottom con un proceso de acumulación o también podemos verlo a lo mejor en esta zona de acá, ¿no? Pero todavía necesitamos ver acción de precio como para decir, bueno, estamos en el fondo y esta es una zona para empezar a acumular desde la perspectiva de un inversor. En definitiva, y resumiendo esto, con el tiempo que me queda, mi objetivo es que necesitamos dejar correr el precio. No podemos definir ahora de que estamos haciendo un fondo, sino necesitamos que el precio nos siga dando señales. Quizás a lo mejor una buena zona de que el precio nos dé una señal, voy a borrar esto, es que vaya a buscar de vuelta el bottom, llegue más abajo y haga una desviación y genere a lo mejor un testeo de vuelta en la zona superior. Esto podría ser acción de precio en la cual nos empieza a dar más definiciones de acumulación y no tanto de redistribución. Y seguramente en estas zonas de acá abajo, si pasa esto, serían zonas en las cuales nosotros podríamos empezar a acumular, tanto Bitcoin como cualquier tipo de cripto. En el caso de romperse y testearlo, bueno, tendremos que cortar nuestras pérdidas y ya ir a buscar la zona de más abajo y a lo mejor la distribución se va a hacer más abajo que en los precios actuales. En definitiva, estamos en una zona en la cual si marcamos como un posible top el precio de los 32.000 y un posible bottom el precio de los 17.580, y si marcamos la mitad del canal, que siempre es la parte más importante de la acción de precio dentro de un rango, voy a borrar esto rápido, nos encontramos en la mitad de la zona. En la mitad de la zona, por lo general, el precio muestra reacción, que es lo que está pasando en la acción de precio de esta semana. ¿Podemos ir a buscar más arriba antes de hacer un sell-off, ir a buscar la banda inferior de vuelta? Todo puede pasar, pero para eso necesitamos que el precio encuentre aceptación por arriba de los 25.000 y monedas. Para que eso pase, debería haber una zona arriba. Si nosotros estamos hoy totalmente correlativos con los mercados tradicionales, porque realmente Bitcoin no se mueve muy parecido al Nasdaq o al Standard Poor's, en el caso del Nasdaq, estábamos en la misma zona, en la zona de toque de liquidez para venir a buscar zonas de más abajo, también estaríamos en la zona de top y no parecería mostrar que el precio quiere seguir empujando. Quizás todavía nos falta un último empuje para volver al canal y esas son las zonas de shorts. No recomiendo shortear ahora, pero de todas formas no me quiero mover de mi parte dentro de este podcast, que es la perspectiva del precio desde un inversor y no desde un trader. Para eso está el colo. Por último, lo último que quiero ver, que es uno de los indicadores que yo más veo, es la fortaleza del dólar con respecto a otras monedas. Si la gente ahorra en dólares, hace risk off, o sea, deja de invertir en activos de riesgo, como puede ser el Nasdaq, el Standard Poor's o las criptomonedas. Y en este caso vemos en velas semanales de que el DXY, la fuerza relativa del dólar, tuvo dos push a esta zona para luego romper y después del pullback de las últimas semanas está reaccionando con fuerza. Fíjense que el DXY, que es la fuerza relativa del dólar,
está reaccionando con fuerza. Entonces, eso quiere decir de que hay muchas personas que están pensando, bueno, es recomendable estar parado en cash por la recesión, por las cuestiones que ya hablamos, y no tanto en activos de riesgo como puede ser una criptomoneda. Entonces, esto es muy interesante para que ustedes vayan viendo cómo se van correlacionando todo, que las criptomonedas no están en un mundo aparte, y el Dixie a lo mejor es una de las mejores maneras, junto con el Nasdaq y junto con el Standard Poor's. La última, y con esto termino, es el índice de volatilidad VIX, que básicamente lo que mide es la volatilidad del Standard Poor's. Entonces, el VIX, cuando está más cerca de cero, fíjense, hay más volatilidad, y cuando sube a cero es donde la gente, por lo general, después de 30 es donde los inversores toman la decisión de hacer risk off, o sea, más cercano a 30, eh, el Standard Poor's cae, más cercano a cero, el Standard Poor's y los principales índices expanden, ¿no? Suben de precio. Entonces, fíjense que este movimiento bajista que está llegando a esta zona, que es la zona de posible rebote, ha sido acompañada por el impulso lógicamente, del Standard Poor's y de todos los risk on assets o activos de riesgo. Y en este momento estamos como una zona en la cual un posible rebote y una finalización de un ciclo alcista. Entonces, todo estaría dando para la perspectiva de un inversor para sentarse en cash, por lo menos, hasta que el mercado de algún tipo ¿cómo se llama? De noticia o de reacción. Colo, no sé si me pasé mucho, no sé cuánto nos quedan para los 30 minutos, pero yo acá con esto termino mi parte, seguramente la vamos a seguir la semana que viene. Bien, no estamos bien de tiempo. No, yo igual, más que nada, este Genial, podcast es para verlo desde el lado del inversor. Lo que es del lado del trading lo vemos día a día en el canal de Discord. Como máximo, yo voy a ver la temporalidad de H1, genial. partiendo pantalla. Decime si se ve. Sí, Perfecto. Bien, H1, esta mañana compartíamos que la presión nos parecía bajista, más allá de que estábamos en una estructura alcista, ¿sí? Cuando estamos en una estructura alcista buscamos el retroceso a un punto con imbalance para buscar un rebote, más allá de que estábamos en esa posición. Mi lectura era bajista por también lo que vimos en un par de días anteriores, porque tuvimos primero la toma de la liquidez y después la caída de nuestro punto de interés, que si hubiera sido al revés, de acá la caída al punto de interés y nos quedará la liquidez por abajo, por lo menos acá podíamos buscar largos hacia esa zona. Así que como tuvimos la toma de la liquidez y después la caída hacia este punto, en este punto íbamos a tener una reacción seguramente porque era un punto importante. Algunos pudieron tomar un trade, pero teníamos en claro que hablamos esta mañana en el video, que en el diario el escenario no era nada positivo, ¿sí? En diario no era probable de que usáramos ese punto de H1 para que el precio rebotara y buscara hacer un nuevo máximo. Y como no teníamos otra zona de interés que no sea un nuevo máximo, no podríamos haber tomado un trade más corto. ¿Por qué? Porque tenemos, cada vez que el precio crea un nuevo máximo, genera rechazo, fíjense, ¿sí? Genera un nuevo máximo, el precio retrocede profundamente, logra generar un nuevo máximo, vamos a poner acá, el precio logra generar un rompimiento de estructura, genera rechazo, fíjense que son 3 velas de rechazo, el precio retrocede, vuelve a generar un nuevo máximo en este punto de acá, genera un nuevo higher high, digamos, pero fíjense que ya son varias velas de rechazo y esto es temporalidad diaria, ¿sí? Temporalidad diaria, le damos más importancia para los retrocesos en ese caso. Así que por más que teníamos la estructura alcista, no teníamos un escenario alcista, no lo buscábamos porque
hay mucha presión de la oferta cada vez que el precio hace un nuevo máximo y se puede ver. Si queremos hacer un nuevo máximo, que sería interesante para mí, el precio debería retroceder a buscar liquidez por algún lado, ¿sí? El cual no tengo claro en este caso, ¿sí? Si serán estos mínimos de acá o si podría ser interesante este pollo extremo que tenemos acá. Si es que el precio está buscando hacer un nuevo máximo, ¿sí? Para generar un retroceso profundo para mí y puede llegar a ser bastante fuerte ahora, para después poder generar un nuevo máximo. Tengamos en cuenta que esto es Bitcoin, ¿sí? Así que engañar es su fuerte. Caer hasta ese punto, buscar hacer un nuevo máximo, llevarse todos los shorts, cerrar una zona de imbalance, ¿sí? Cerrar un POI que para nosotros sea relevante, porque en este caso ni siquiera ha llegado a este punto de interés, ¿sí? Por poco, pero no ha llegado, para posteriormente buscar una caída del precio, ¿sí? Esto estoy hablando, fíjense que bien temporalidad macro, esto a mí me gusta más que nada seguirlo día a día, por eso estamos dentro del canal de Discord eh, siguiéndolo de esa forma. Así que si vuelvo ahora, el precio, si tuviera que buscar un escenario ahora, bueno, termina de romper la zona que para mí era de interés. Lo que puedo llegar a buscar y que me gusta es este punto de acá, generar específicamente porque tiene la liquidez por arriba, ¿sí? Y podríamos buscar la toma de la liquidez para ir a buscar esos mínimos más abajo que decimos en H1, ¿sí? Perdón, en diario. Voy a poner esta línea por acá, que es lo que me interesa, que por lo cual también me importa más este punto para que el precio retroceda y después caiga. Em, es porque coincide con esta vela de acá, ¿sí? Que sería interesante que viniera a cerrar, lo cual no sé si es muy posible que el precio retroceda, va a depender todo de la fuerza que tenga la oferta y de cuánto quieran engañar y tomar esa liquidez, ¿sí? Porque por lo menos sabemos que en este punto vino a cerrar esas últimas compras, ese último intento de compras, ahí con esa vela. Ahora, más que nada es para marcar un punto de interés, ¿sí? En 60 minutos. Este sería un punto de interés para un short con bastante potencial y es la zona que yo tendría en cuenta. Simplemente eso desde lo macro. Después la otra zona que tendría en cuenta sería en H4, que es esta zona de acá. A ver, no significa que el precio vaya a rebotar, significa que es donde el precio puede llegar, generar un retroceso y dejarnos algún otro punto de entrada, ¿sí? Sería esta zona de acá, que sería una zona flip, que acá todavía seguimos dentro de la estructura alcista, así que esto podría ser un punto de liquidez, en donde tome esa liquidez, retroceda al POI y vuelva a tomar ese impulso alcista para ir a buscar a cerrar algún bloque y seguir con esa tendencia bajista de la cual habla Álvaro, en el largo, largo plazo. Em, Así que nada, esa sería la lectura en lo que sería H4 y H1, como para que tengan para seguir esta semana y la semana que viene seguramente también. Eh, Bueno, Colo, yo tengo una pregunta para hacerte. Dime. Mientras estás hablando, está cayendo el precio y estamos imprimiendo los shorts que tenemos abiertos. Bien, En el caso de estar short, sí, ¿qué zonas pensás que hay que tomar profit? bien. Ya tenemos que subir de temporalidad y eso es bueno. Significa que estamos buscando puntos macros para salir. Yo creo que todo esto puede generar rechazo, ¿sí? Toda esta parte. Para mí la parte más importante ya fue rota. O sea, todo esto puede generar rechazo, se puede generar lateral, lateral por esta zona, ¿sí? Acumulación, venir a tomar la liquidez, como decía. Así que se puede tener en claro que el precio puede lateralizar por este punto. Para mí ya rompió la zona más importante, así que para mí sigue bajista. Iría a tomar, si tenemos buenos shorts posicionados en buenos puntos, em, la zona que iría a buscar sería esta de acá con bastante seguridad. No buscaría que el precio reversione ahora en este punto de acá. No sería el escenario más probable para mí, excepto que veamos en menor temporalidad una acumulación muy clara. Y si lo viéramos, podríamos aprovecharlo y aprovechar esa acumulación para buscar largos y tomar profit en esta zona
y de última dejar correr. Ujú, Personalmente, volviendo a tu pregunta, mi punto de salida tomaría el riesgo de que el precio eh, rompa la estructura de H1 que tenemos alcista y vaya a testear el punto de interés de H4. Ese sería mi punto de salida. Además, teniendo en cuenta que por debajo de estos mínimos tenemos liquidez. ujú. Esos Bien. serían mis puntos de salida en esas temporalidades. Y punto de entrada, como dije, H1 tendría muy en cuenta esta zona. Y seguramente ahora también que el precio se está cayendo, podría llegar a tener en cuenta esta zona. Habría que ver que hay en menor temporalidad, pero esa sería una zona interesante para mí también, donde buscando alguna confirmación dentro podemos buscar cortos para agregarnos a la tendencia, teniendo en cuenta que tenemos liquidez por arriba. Así que si tomara algún tipo de trade o algún tipo de posición, yo dividiría el riesgo en dos, una parte acá y otra parte acá. Si el precio no llega, bueno, perfecto, pero dividiría el riesgo en dos, por lo menos. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Y ya casi estamos, si no Ya me equivoco. estamos. Sí, sí. Bueno, me gusta que empecemos a hablar con vocabulario. Para los que todavía no ven, para los que todavía no entran a TradeLab Pro, bueno, están invitados. Dentro de TradeLab tenemos un documento de más de 80 hojas en las cuales tienen toda la parte para poder arrancar y lo que es vocabulario, etcétera. Así que están invitados a leerlo y a participar. Esto lo vamos a hacer todas las semanas y el domingo tenemos la reunión de backtesting en el cual vamos a ver casos puntuales, así que ya estamos preparando eso para el domingo y lógicamente todos los días vamos a seguir con la actualización de precio. Gracias, Colo. De nada, Álvaro, nos vemos. Gracias a vos.